De todas las obras de ficción que tratan el tema del Holocausto, creo que ninguna ha sido capaz de condensar el inmenso horror de esta tragedia mejor que estas 3 páginas de cómic. Estas 3 páginas pertenecen a la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman. Esta obra cuenta la vida de Vladek Spiegelman, sobreviviente del Holocausto y padre del autor. La obra está narrada en primera persona. Art Spiegelman va relatando los hechos de la vida de su padre mediante una serie de entrevistas que él hace en Nueva York, siendo él ya un anciano. Art le hace preguntas a su padre, y a partir de sus respuestas va reconstruyendo las vivencias que tuvo antes, durante y después de la guerra. El aspecto más llamativo de esta obra es que todos los personajes se representan como animales antropomorfizados, según su nacionalidad o etnia. Así, los alemanes son gatos, los polacos son cerdos, los estadounidenses son perros y los judíos son ratones. Es de aquí de donde viene el título de la obra. Maus es ratón en alemán. Estas 3 páginas en concreto contienen un pasaje en el que Vladek cuenta su experiencia trabajando para desmantelar uno de los crematorios del campo de concentración de Auschwitz. Dice así: entré en uno de los cuartos crematorios. Parecía una gran panadería. Debajo de los pisos de la cámara de gas teníamos que sacar los tubos de ventilación. Era una fábrica para hacer ceniza y humo con todos los que entraran ahí. Aquí trabajaban prisioneros especiales. Recibían mejor comida, pero cada tanto también eran liquidados. Uno de ellos me mostró todo. La gente creía realmente que era una casa de duchas. Entraban en un gran cuarto para sacarse la ropa, que parecía un vestuario de duchas. Si lo hubiera visto un par de meses antes, lo habría visto una sola vez. Y de ahí pasaban al cuarto de duchas. La puerta se cerraba hermética y las luces se apagaban. Tardaba entre 3 y 30 minutos, según la cantidad de gas que pusieran, pero no quedaba nadie vivo. La pila mayor de cadáveres se formaba junto a la puerta, con todos los que querían salir. El tipo que trabajaba ahí me contó. Empujábamos con rastrillos los cadáveres, los más fuertes arriba, los viejos y niños aplastados abajo. A veces los cráneos estaban partidos, los dedos rotos de tratar de escalar las paredes, y a veces los brazos eran tan largos como el cuerpo, sacados del hombro. ¡Basta! Yo no quería oír más, pero él igual me contaba. Subían los cadáveres con un ascensor hasta los hornos. Había muchos, y en cada uno quemaban 2 o 3 por vez. En un lugar así terminaron mi padre, mis hermanas, mis hermanos. ¿Qué hacen? ¿Cavan trincheras por si atacan los rusos? ¿Trincheras? ¡Ja! Son sepulturas gigantes que están llenando. Trajeron judíos de Hungría, demasiados para los hornos, así que los queman en esas fosas. Las fosas eran grandes, como la piscina del Hotel Los Pinos, y llegaban trenes llenos de húngaros. Los que terminaron en las cámaras de gas antes de que empezaran con esas fosas tuvieron suerte. Los metían en las fosas todavía vivos. Rociaban con nafta a los vivos y a los muertos. Extraían la grasa de los cadáveres y la volvían a rociar, para que todo se quemara mejor. En mi opinión, este pasaje muestra a la perfección la magnitud de las atrocidades que se cometieron contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el horror del Holocausto no se puede reducir tan solo a esto. Las penurias que tuvo que sufrir el pueblo judío van mucho más allá de las matanzas que tuvieron lugar en los campos de concentración. Para empezar, ¿qué es el Holocausto? El Holocausto es el nombre que recibe el genocidio de judíos europeos que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1945. Tuvo como resultado la muerte de unos 6 millones de judíos, 2/3 de la población judía en Europa. Fue la culminación de la persecución al pueblo judío que empezó en Alemania con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, o como se le conoce más popularmente, el Partido Nazi. Antes de la guerra, el régimen político instaurado por los nazis aprobó unas 1500 leyes antijudías. Entre otras cosas, estas leyes prohibían a los judíos el acceso a la escuela, a servicios médicos, a empleos y contratos públicos, y permitían la expropiación de sus negocios y propiedades. Tal vez las leyes más famosas que se aprobaron durante este periodo son las leyes de Nuremberg, que sentaron las bases legales para los arrestos y la violencia hacia los judíos que tendría lugar más tarde. 2 de estas leyes tenían como foco principal a la población judía de Alemania. La primera, la Ley para la Defensa de la Sangre y el Honor Alemán, prohibía las relaciones sexuales y matrimonios entre los alemanes y miembros de distintas razas. En principio, esta ley solo involucraba a las personas judías, pero más tarde se amplió para incluir también a las personas gitanas y negras, y por último a todas las personas no alemanas. La segunda ley, la llamada Ley de Ciudadanía, establecía que los judíos dejaban de ser ciudadanos de pleno derecho de Alemania. Para poder identificarlos, se alteró el registro civil para registrar la condición de judío en los documentos de identidad. En el terreno civil, sus negocios eran saboteados y vandalizados. Sufrían exclusión social por parte de sus compatriotas. Sus lugares de culto eran incendiados y eran agredidos por la calle de manera habitual. El episodio más notable de violencia hacia los judíos antes de la guerra fue la llamada Noche de los Cristales Rotos, unos disturbios a escala nacional organizados por el gobierno como respuesta al asesinato del diplomático Ernst von Rath por parte de un joven judío de origen polaco. Durante este evento, más de 7.500 negocios judíos fueron dañados o destruidos. Más de 1.000 sinagogas por todo el país sufrieron daños o fueron derribadas. Unos 30.000 judíos fueron arrestados y al menos 90 judíos fueron asesinados.
Este clima de violencia generalizada hacia los judíos fue instigado en gran medida gracias al aparato de propaganda nazi, que colmaba toda la sociedad alemana. Aparte de la publicidad institucional, la propaganda antisemita se distribuía a través de escuelas, museos, la prensa, la arquitectura y el mundo de la cultura. Una ilustración de la situación social en este momento se puede ver en el testimonio de una mujer judeo-alemana dado años después de la guerra. Esta mujer recordaba vívidamente haber oído marchar a los nazis junto a su casa en el centro de Alemania mientras cantaban una canción cuya letra decía «Cuando la sangre judía chorrea de mi cuchillo». Al estallar la guerra, poco después de la invasión de Polonia en 1939, los judíos fueron víctimas de deportaciones masivas. La mayoría de ellos se vieron confinados en guetos, localizados principalmente en la zona ocupada polaca. Al ser deportados, los judíos desplazados perdieron sus casas y pertenencias. Dentro de los guetos, la única forma de sustento y estabilidad para los judíos era la realización de trabajos forzados. A pesar de esta situación, los judíos pudieron seguir conviviendo con sus familias, ya que los nazis no discriminaban por sexo en los guetos. A partir de este momento y durante toda la guerra, las mujeres judías y también las no judías fueron violadas y abusadas sexualmente con asiduidad. Más tarde, en 1941, Alemania emprendió la invasión de la Unión Soviética. Esta campaña militar fue concebida como una operación de exterminio, ignorando por completo cualquier ley de la guerra. Con el fin de que la invasión fuera lo más veloz posible, se planearon múltiples hambrunas en los territorios conquistados. De este modo, se organizó la cadena de suministros para que solamente las tropas alemanas estuvieran bien alimentadas. El tratamiento de los prisioneros de guerra soviético fue deplorable, dejando morir a unos 3,3 millones de ellos, principalmente por inanición. También se recurrió a una brutalidad extrema para reprimir cualquier tipo de resistencia en los territorios ocupados. Se planearon y ejecutaron múltiples tiroteos masivos a oficiales soviéticos y a todos los judíos que ocuparan cargos públicos. Estos tiroteos fueron especialmente brutales, y en ocasiones se convertían en espectáculos públicos para los invasores. Las víctimas eran reunidas y conducidas al lugar de la ejecución, obligadas a desnudarse y fusiladas enfrente de fosas previamente excavadas que hacían el papel de tumbas. La técnica preferida era el disparo en la nuca con una sola bala. En el caos, muchas víctimas no morían por los disparos, sino que eran enterradas vivas. Desde este momento y hasta el final de la guerra, se estima que entre 1,5 y 2 millones de judíos y hasta 22.500 gitanos fueron víctimas de este tipo de tiroteos. Se considera que la invasión soviética marca el principio de la ejecución de la llamada solución final, un plan ideado por los nazis para acabar con todos los judíos de Europa. El evento que para muchos historiadores representa el principio del genocidio judío fue la masacre en Białystok, Polonia. El 27 de junio de 1941, los nazis prendieron fuego a la gran sinagoga de Białystok, con unos 1000 hombres judíos encerrados dentro. Tras la quema de la sinagoga, se dieron una serie de asesinatos dentro de las casas de judíos en el barrio de Chanajki y en el parque de la ciudad que duraron hasta altas horas de la madrugada. Otros académicos argumentan que la solución final comenzó cuando se empezaron a asesinar no solo a los hombres judíos, sino también a las mujeres y a los niños durante los disturbios en Lviv, Ucrania, en junio y julio de 1941. Más tarde, a mediados de 1942, se establecieron lo que en la actualidad es el símbolo universal del Holocausto, los campos de exterminio. La idea de emplear cámaras de gas para ejecutar a los judíos surgió de un método de matanza que los nazis usaron al principio de la guerra para ejecutar a personas con discapacidades mentales. Este consistía en enterrar a las víctimas en los maleteros de furgonetas y asfixiarlos con el monóxido de carbono que salía del tubo de escape. Este método de asesinato se empleó en algunos campos de exterminio, pero en la mayoría las matanzas se realizaban mediante el uso de Zyklon B, un pesticida a base de cianuro, preferido por su eficiencia. La mayoría de campos de exterminio se construyeron en las zonas ocupadas de Polonia, estando los principales localizados en Kelmo, Belzec, Sobibor, Majdanek, Treblinka y Auschwitz. Los campos estaban situados en las líneas de ferrocarril para facilitar el transporte de los judíos a la muerte, pero en lugares remotos para evitar llamar la atención. El hedor causado por las operaciones de matanza en masa era perceptible para cualquiera que estuviera cerca. Los prisioneros normalmente eran desplazados a los campos en trenes de ganado abarrotados. Hasta 150 personas eran forzadas a entrar en un solo vagón y muchos morían en el camino. A su llegada, las víctimas eran despojadas de las posesiones que les quedaban, obligadas a desnudarse, les cortaban el pelo y eran conducidas a las cámaras de gas. La muerte por gas era agonizante y podía durar hasta 30 minutos. Las cámaras de gas en muchas ocasiones eran defectuosas y podían fallar. Cuando esto sucedía, los carceleros nazis fusilaban a cualquier superviviente. En otros campos de exterminio, casi todos los prisioneros eran asesinados a su llegada, pero en Auschwitz alrededor del 25% fueron separados para realizar trabajos forzados. Muchos de estos prisioneros acabaron muriendo por inanición o agotamiento. Se calcula que unas 2,7 millones de personas murieron en los campos de exterminio. La mayoría de judíos que fueron mandados a los campos de exterminio provenían de los guetos polacos, los cuales fueron desmontados de manera violenta en 1942 en el marco de la Operación Reinhardt. No obstante, no todos los judíos de los guetos acabaron asesinados en los campos de concentración.
Esto solo ocurrió a aquellos que vivían en los guetos más grandes. La mayoría de los guetos fueron liquidados mediante ejecuciones masivas a sus habitantes, especialmente si estos no estaban cerca de una estación de tren. Para reducir la resistencia, el gueto era asaltado sin previo aviso, normalmente por la mañana temprano, y la operación era realizada con la mayor discreción posible. No obstante, en muchas ocasiones el caos que se acababa desatando dejaba las calles de los guetos sembradas de cadáveres. Además de los colaboradores locales no judíos, a menudo se ordenaba a otros judíos que ayudaran en las acciones de liquidación, aunque en la mayoría de los casos estos últimos eran asesinados más tarde. La poca resistencia que encontraron los nazis fue respondida con el uso de armas de fuego pesadas, y la clausura de más guetos para evitar más insurrecciones. Se estima que unos 1,47 millones de judíos murieron en un lapso de 100 días durante la liquidación de los guetos polacos. Hubo muchos judíos que intentaron escapar del Holocausto. Muchos lo consiguieron gracias a que supieron anticiparse a las intenciones de los nazis, mientras que muchos otros cedieron ante la incredulidad y no intentaron escapar hasta que fue demasiado tarde. El apoyo de la población local no judía fue fundamental para los fugitivos, pero en muchas ocasiones no era desinteresada. Esto ocurría ya que ocultar a personas judías estaba prohibido bajo pena de muerte, y había compensaciones para aquellas personas que entregaran judíos a las autoridades. Se realizaron muchos pagos en bienes materiales o en favores sexuales, y se dieron muchas traiciones cuando las condiciones para los encubridores dejaban de ser favorables. Hacia el final de la guerra, la pérdida de territorios de Alemania llevó a la clausura de los campos de concentración. Para evitar que los prisioneros cayeran en manos de los enemigos, se realizaban a menudo las llamadas marchas de la muerte. Estas marchas consistían en desplazamientos a pie a lo largo de muchos kilómetros en los que no se proporcionaba ningún medio de sustento. Se calcula que entre 70.000 y 100.000 judíos murieron en estos últimos meses de la guerra. El Holocausto terminó acabando con la vida de unos 6 millones de judíos. No obstante, si contamos a las víctimas no judías de las persecuciones nazis, dirigidas a gitanos, negros, eslavos, comunistas, homosexuales, discapacitados mentales y opositores, a ese número hemos de sumarle entre 6 y 11 millones de muertos más. No obstante, es cierto que los judíos fueron el colectivo civil más castigado durante la guerra. Los sectores de población judía más afectados por el genocidio fueron los niños y los ancianos. El Holocausto, aún a día de hoy, representa uno de los símbolos más universales de la maldad de la especie humana. El horror de esta atrocidad no solamente se limita al ingente volumen de personas que murieron a causa de este genocidio. Lo verdaderamente aberrante es su justificación. Las víctimas del Holocausto no murieron a causa de un desastre natural o por las circunstancias adversas de la guerra. No, las millones de víctimas del Holocausto murieron en gran medida de manera premeditada, a causa de un plan diseñado y ejecutado por el régimen nazi, cuyo objetivo final era exterminar a todos los judíos de Europa. En el Holocausto no había ningún tipo de tolerancia a la piedad o a la compasión, sino un verdadero culto a la violencia y a la brutalidad. Todas las barreras morales fueron traspasadas para poder llevar a cabo el genocidio judío. Saqueos, humillaciones, ensañamientos, torturas, violaciones, infanticidios, esterilizaciones, todo estaba permitido si conducía a la aniquilación total del pueblo judío. Y ante todo este horror, lo único que cabe preguntarse es ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que morir tantísimas personas? ¿Qué es lo que empujó a los nazis a cometer tantas atrocidades? La explicación más simple, y a la que todo el mundo suele recurrir, es que eran monstruos. Los nazis, de alguna manera, eran criaturas desalmadas que se movían por un odio incomprensible e inagotable hacia sus enemigos. Por supuesto, esta explicación difícilmente es suficiente para justificar las acciones de los nazis. Los nazis, a pesar de todas las barbaridades que cometieron, no dejan de ser personas como todos nosotros. Esto significa que cada uno de nosotros, sometidos a esas mismas circunstancias, podríamos haber llegado a consentir o incluso colaborar en el genocidio judío. Es por eso que es importante entender con cierto nivel de profundidad cuáles son las causas del Holocausto, cuáles eran los motivos reales que tenían los nazis y de dónde provenía su odio al pueblo judío. Esto nos puede servir no solamente para saciar nuestra curiosidad sobre este asunto, sino también para evitar que una tragedia de estas magnitudes vuelva a repetirse. Para ello, lo más sencillo que podemos hacer es intentar entender cuáles son las bases de la ideología nazi. Hablar del nazismo no es una tarea simple, ya que no es una filosofía política que se base en primeros principios, como si lo son el comunismo o el liberalismo. Esto es porque el nazismo es un movimiento que se desarrolló principalmente en la realidad práctica, con la figura de su líder, Adolf Hitler, como principal eje angular. Por ello, de cara a explicar el nazismo, me voy a basar principalmente en la ideología personal que tenía Hitler. En concreto, me voy a fijar en las decisiones que él fue tomando al mando del Tercer Reich, en sus principales influencias políticas y en las ideas que él mismo expuso en el Mein Kampf, un manifiesto autobiográfico que escribió durante su tiempo en la cárcel. Para mí, hay tres ideas fundamentales en el nazismo: el nacionalismo, el culto a la violencia y el antisemitismo. El nacionalismo ya está en el nombre del movimiento, el nacional-socialismo. Este concepto fue desarrollado por los pensadores Johann Plenge y Oswald Spengler, que lo definían como una forma del socialismo que renegaba de los postulados globalistas y del concepto de lucha de clases. De hecho, el nazismo era radicalmente anticomunista.
El nacionalismo nazi está fuertemente inspirado por el nacionalismo volkisch. Este movimiento, desarrollado a finales del siglo XIX, defendía la idea de que las comunidades de personas se constituían de manera natural vinculados a áreas geográficas concretas. En base a esta idea, el nacionalismo volkisch defendía que el valor de un ser humano proviene del lugar en el que nace. Esto implica que para los alemanes lo más importante era su identidad como alemanes, y en base a esta identidad era como debía organizarse la sociedad alemana. El lema más importante de este movimiento era Blut und Boden, en castellano, sangre y tierra, que recalca precisamente esta conexión esencial que ellos creían que existía entre el ser humano y su lugar de origen. Este lema, por cierto, también fue uno de los más importantes dentro del régimen nazi. Esta concepción del nacionalismo sirve para justificar tres ideas que fueron muy importantes en la Alemania nazi. En primer lugar está el tradicionalismo y el rechazo a la modernidad, entendida esta como la industrialización, la democracia, el capitalismo, el individualismo y el cosmopolitanismo. Tanto para los volkisch como para los nazis, todas estas ideas estaban causando una degeneración moral y material en Occidente. En su lugar, los nazis proponían un sistema totalitario y corporativista, en el que el colectivo tomara precedencia sobre el individuo. Dado que las necesidades del colectivo estaban por encima de las del individuo, para los nazis era correcto establecer un estado policial y represivo. Bajo este modelo, todo el poder estaba concentrado en manos del partido nazi, y no existían las libertades individuales. En palabras de Hitler, toda actividad y toda necesidad de todo individuo estará regulada por la colectividad representada por el partido, y no hay ningún espacio libre en el que el individuo se pertenezca a sí mismo. Este tipo de régimen fue aceptado por una amplia mayoría de los ciudadanos alemanes por dos motivos. En primer lugar, porque les proporcionaba una solución simple a los problemas que venían arrastrando desde la Primera Guerra Mundial. Y en segundo lugar, porque los unía a todos en una misma comunidad nacional, donde todos perseguían los mismos objetivos y donde tenían acceso a seguridad y a oportunidades para el futuro. Y es cierto que, al menos al principio del régimen, los nazis consiguieron mejorar las condiciones materiales de una gran mayoría de alemanes. No obstante, este crédito que consiguieron fue abusado al máximo, llegando a demandar a los ciudadanos una obediencia ciega a todos y cada uno de los dictados del partido. Una última idea fundamental para los nazis que se justificaba a través de este nacionalismo era el expansionismo. El nazismo defendía el concepto de Lebensraum, o espacio vital, para justificar sus pretensiones expansionistas. Según ellos, Alemania estaba sufriendo un problema de sobrepoblación, y este solamente se podría solucionar ampliando su territorio. Estas son las ideas principales del nazismo relacionadas con el nacionalismo. Ahora pasemos a ver por qué el antisemitismo era tan importante en la ideología nazi. La animadversión hacia los judíos puede atribuirse a múltiples factores. En primer lugar, es un hecho histórico que, tras la unificación de Alemania y la llegada de la industrialización, muchos judíos consiguieron abrirse paso entre las clases medias y altas de la sociedad alemana. De este modo, a pesar de que solamente representaban un 1% de la población de Alemania, ocupaban puestos de gran relevancia en los sectores comerciales, industriales y bancarios. Esta circunstancia provocó que múltiples sectores de la población, en especial aquellos que simpatizaban con el nacionalismo volkisch, empezaran a creer que los judíos estaban explotando económicamente a la sociedad alemana al servicio de sus intereses. A esto se le sumó la difusión de múltiples teorías de la conspiración que afirmaban que los judíos eran unos seres malvados y una presencia nociva para Alemania. Este tipo de creencias conspirativas no hicieron más que crecer con los años. El propio Hitler creía en una teoría de la conspiración que defendía que los judíos buscaban sabotear a toda costa el progreso del pueblo alemán y que, en última instancia, querían conquistar el mundo. Ya durante el régimen nazi, el aparato de propaganda promocionó mucho la teoría de la conspiración de la puñalada en la espalda, que proclamaba que la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial fue debida principalmente a una traición interna llevada a cabo por los judíos. Otra teoría de la conspiración muy importante establecía que el marxismo era una ideología judía y que el triunfo de los bolcheviques en Rusia era parte de una conjura de los judíos. Esta conexión entre judíos y bolcheviques llegó a ser tan importante que durante el Holocausto, en algunos casos, ambas etiquetas eran intercambiables. No obstante, el elemento más importante del antisemitismo nazi es el racismo científico. Los nazis creían que existía una jerarquía racial en la que había razas superiores y razas inferiores. Hubo muchas maneras de caracterizar esta jerarquía racial, pero en lo que existía un amplio consenso es en que en la parte más baja de la jerarquía estaban los judíos y en la parte más alta estaban los arios, que era la raza predominante en Alemania. Además, los nazis creían que existía un conflicto inevitable entre las distintas razas, enmarcado en una interpretación retorcida de la selección natural de Darwin.
Según esta teoría, la selección natural favorecía a los fuertes frente a los débiles, y los nazis defendían que proteger a los débiles era una manera de impedir que la naturaleza siguiera su curso. Consideraban que aquellas razas que fueran incapaces de imponerse a sus enemigas estaban condenadas a la aniquilación, y que el derecho a la vida solo se concedía a aquellos que podían sobrevivir por sí mismos. Este antisemitismo racial se vio muy reforzado por una serie de teorías pseudocientíficas que decían demostrar la existencia de la jerarquía y el conflicto racial. Los nazis, por su parte, no escatimaron recursos en distorsionar la historia para colocar a los arios como la fuente de todos los triunfos de la humanidad y a los judíos como la causa de todos los males del mundo. Esta perspectiva fue tomada al pie de la letra por los nazis. Ellos consideraban que los miembros de razas inferiores, en especial los judíos, eran subhumanos y sus enemigos mortales. Como tal, para ellos era correcto despojarlos de todos sus derechos, tratarlos como esclavos y matarlos si era necesario. Esta perspectiva racial también formaba parte de la visión nacionalista que tenían los nazis. Eventualmente se estableció que el rasgo primordial que tenía que exhibir una persona para poder pertenecer a la nación alemana era su raza. De este modo, se acabó identificando a la nación alemana con la raza aria. Por tanto, los judíos, dado que no pertenecían a la raza aria, tampoco podían formar parte de la nación alemana. Esta fue la base legal que los nazis emplearon para segregar a los judíos del resto de la sociedad alemana y para aprobar miles de leyes en contra de sus derechos. Pero Hitler iba aún más allá, y defendía que su eliminación era necesaria para terminar con el sufrimiento del pueblo alemán. La obsesión de los nazis con los judíos llegaba hasta tal punto que anteponían su destrucción a cualquier noción de compasión o de justicia. Tal y como decía el propio Hitler, podemos ser inhumanos, pero si rescatamos a Alemania, habremos logrado el mayor triunfo del mundo. Podemos ser injustos, pero si rescatamos a Alemania, entonces habremos eliminado la mayor injusticia del mundo. Podemos ser inmorales, pero si nuestra gente es rescatada, habremos abierto la puerta al camino de la verdadera moralidad. Estas dos grandes ideas en la ideología nazi, el nacionalismo y el antisemitismo, no se pueden entender por completo sin tener en cuenta la tercera gran idea, que es el culto a la violencia. Bajo su visión del mundo, los nazis pensaban que uno de los fundamentos de la naturaleza humana era el deseo de lucha y competición constantes. Ellos pensaban que la violencia era algo connatural al ser humano, y que su uso estaba completamente legitimado si servía a un fin justo. Es así como se entiende que los nazis no tuvieran ningún tipo de reparo en invadir a sus vecinos, cometer crímenes de guerra espantosos durante la Segunda Guerra Mundial, imponer un régimen totalitario en Alemania y exterminar a millones de personas a lo largo de todo el continente. Para los nazis, la violencia era un medio adecuado para imponer su ideología nacionalista y antisemita. En esa línea, los nazis pedían a los alemanes que antepusieran su responsabilidad racial a cualquier noción de sentido común. La obediencia total era el único medio que ellos veían para asegurarse de que los alemanes tuvieran la oportunidad de ocupar su lugar legítimo en el mundo. La moralidad nazi se reducía a acatar una serie de principios éticos sin dejar ningún tipo de espacio al pensamiento libre. Entonces, creo que con este esquema es posible entender cuáles eran las motivaciones ideológicas detrás del Holocausto. Con esto lo que yo quiero decir es que si yo me encontrara con una persona que estuviera de acuerdo con todo este paquete de ideas, también entendería que estuviera a favor de todas las barbaridades que los nazis cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, para mí esto no es suficiente para entender por qué el Holocausto se dio como se dio. Y esto lo pienso porque yo no me puedo llegar a creer que una persona normal, sean cuales sean sus circunstancias, se coja el programa del partido nazi, se lo lea entero y diga, sí, yo estoy de acuerdo con esto. No lo entiendo. Y que esto lo hicieran millones de personas en Alemania me parece algo todavía más incomprensible. Yo me podría llegar a creer que quisieran vengarse por lo que les ocurrió en la Primera Guerra Mundial, o que estuvieran resentidos con los judíos, o que se tragaran todas las patrañas del racismo científico, o que incluso estuvieran en contra de la democracia o del capitalismo. Pero para mí hay una distancia enorme entre creerse todas estas cosas y estar a favor de un genocidio que tuviera el objetivo de exterminar a todos los judíos de Europa. El nivel de vileza que una persona tiene que tener para desear algo así es inconmensurable. Como mucho me podría llegar a creer que una persona tenga el delirio de que su deber como miembro de la raza aria es matar a todos los judíos. Pero para mí, este delirio se tiene que disipar a la fuerza en cuanto se presencie la muerte de 100 o 200 judíos. Que digo, con matar a 10 o a un solo judío ya debería ser suficiente para que cualquier persona se diera cuenta de que había algo podrido en lo que estaban haciendo los nazis. Porque es que, no lo olvidemos, los nazis estaban matando a personas inocentes por el simple hecho de pertenecer a una raza inferior. Las consecuencias morales de un acto como este son abrumadoras. Por mucho que una persona esté convencida de que la violencia es connatural al ser humano o que su deber es matar a todos los miembros de la raza judía, no me puedo creer que la fuerza de estas convicciones sea mayor que el horror que supone acabar con la vida de una persona que no ha hecho nada. De hecho, pienso firmemente que a los nazis debían atormentarles las consecuencias morales de lo que estaban haciendo.
Por eso ponían tanta distancia entre ellos y las personas a las que mataban. Por eso instauraron sistemas industriales para matar a muchas personas de manera rápida y automática. Es cierto que debe haber un componente logístico en estas decisiones. Al final, si había que matar a tantísimas personas, creo que es normal que quisieran acelerar el proceso de alguna manera. Sin embargo, yo creo que este componente moral, esa tendencia a no enfrentarse a la realidad de lo que estaban haciendo, fue clave en el diseño de los métodos que acabaron usando en las masacres. Y hay argumentos de sobra que apuntan a que esto de hecho ocurrió durante el Holocausto. Por ejemplo, es bien sabido que la construcción de los campos de exterminio fue en buena medida motivada por los daños psicológicos que muchos soldados nazis sufrieron después de ejecutar a prisioneros judíos. La repulsión de los nazis hacia las matanzas era tal que, según una entrada en el diario de Rudolf Voss, que fue el director de Auschwitz, muchos ejecutores, incapaces de abrirse paso a través de los ríos de sangre, se volvían locos o se suicidaban. Es más, según otra entrada del diario de Rudolf Voss, en una jornada en la que varios altos oficiales nazis visitaron Auschwitz para presenciar las ejecuciones en las cámaras de gas, este decía que todos ellos quedaron profundamente impresionados por lo que vieron. Incluso aquellos que habían hablado con vehemencia sobre la necesidad de este exterminio quedaron en silencio una vez fueron testigos de la solución final a la cuestión judía. A pesar de la voluntad de hierro que debemos tomar para llevar a cabo las órdenes de Hitler, puedo comprobar que incluso Adolf Eichmann, quien sin duda era bastante duro, no tenía la más mínima intención de intercambiar puestos conmigo. Con esto lo que quiero decir es que, en mi opinión, puede ser que las personas que participaron en el Holocausto en principio lo hicieran por genuina convicción ideológica o porque realmente odiaran a los judíos. Pero yo creo que la inmensa mayoría de ellos cambiaron de opinión en cuanto tomaron conciencia del horror que estaban desatando. Yo pienso que continuaron colaborando porque o bien no se atrevían a desafiar las órdenes de sus superiores, o bien habían quedado tan traumatizados que de alguna manera habían llegado a normalizar lo que hacían en las matanzas. Eso no los excusa, desde luego, pero sí que me parece la explicación más creíble de por qué millones de personas participaron en el Holocausto durante años. Por tanto, yo pienso que los máximos responsables del Holocausto fueron aquellos que, estando convencidos del programa nacionalista y de limpieza racial, quisieron persistir en ello a pesar de haber presenciado la brutalidad del Holocausto. Por supuesto, estos son las élites del partido nazi, Hitler, las SS y todos los que tenían verdadero poder en el régimen nazi. Pero esto no resuelve la duda que yo tenía antes. Puede ser que solamente hiciera falta que decenas, quizá cientos de personas quisieran ejecutar el genocidio judío a pesar de todo. Pero es que, aún así, sigo sin entender cómo estos altos cargos nazis podrían desear una matanza de estas magnitudes. Podríamos pensar que el Mein Kampf nos podría ayudar a entender un poco más qué clase de persona era Hitler. Y seguramente sea así, pero para mí hay varios problemas. En primer lugar, el Mein Kampf es, en primera instancia, un tratado político, que describe los fundamentos del nazismo y los planes que Hitler tenía para Alemania. Es cierto que tiene un componente autobiográfico. En él Hitler describe sus vivencias de juventud, sus experiencias en la Primera Guerra Mundial y su proceso de radicalización. Pero lo que a mí más me interesa de Hitler para este caso es lo que pensaba del Holocausto una vez este se hizo realidad. Y de esto no hay nada en este libro. Esto es normal, ya que este se publicó en 1925, más de 10 años antes de que empezara la guerra. Otra opción podría ser informarme acerca de lo que dijeron los nazis que fueron juzgados en tribunales internacionales tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Aquí es más probable que encuentre lo que busco, ya que el objetivo de estos juicios fue determinar cuál era el grado de implicación de los acusados en los crímenes de guerra del Tercer Reich. Yo me he fijado en los dos juicios más famosos que se hicieron después de la guerra, los juicios de Nuremberg y el juicio a Adolf Eichmann en Israel. El caso es que ninguno de ellos me ha servido demasiado, ya que todos los enjuiciados declararon que estaban en desacuerdo con las atrocidades que cometieron los nazis durante la guerra. En su defensa argumentaban que o bien solamente estaban siguiendo órdenes de sus superiores, o bien que no tenían nada que ver con los crímenes de los que se les acusaba. Supongo que esto lo hicieron porque querían salvar su pellejo a toda costa, pero el caso es que en estos juicios no he encontrado ningún testimonio a favor del Holocausto. Lo único que he podido encontrar que se acerca un poco a lo que busco son dos documentos históricos que fueron producidos por dos altos cargos nazis durante la guerra. El primero se trata de unos discursos, los llamados discursos de Posen, que fueron pronunciados por Heinrich Himmler en 1943, aludiendo a los programas de exterminio de judíos. El segundo se trata de un diario que mantuvo Joseph Goebbels de manera más o menos ininterrumpida durante toda su vida adulta. Estos dos eran, respectivamente, jefe de las SS, ministro de Interior, jefe de la Policía Criminal y supervisor general de la Gestapo, y por otro lado, ministro de Propaganda del Reich y jefe del distrito de Berlín. Es decir, dos de los más mandabases que había en el régimen nazi. A la hora de hablar de los discursos de Himmler, hay que tener en cuenta que estos iban dirigidos a oficiales nazis en un contexto en el que Alemania ya había perdido la ventaja durante la guerra, y había cierto clima de derrotismo a lo largo del régimen.
Y aquí hay algo muy interesante, y es que, según el historiador Dieter Pohl y otros autores, uno de los propósitos principales de estos discursos habría sido generar una evidencia clara de que los altos cargos tanto del partido nazi como de las SS estaban al tanto y eran cómplices del Holocausto. Esto se cree que lo hicieron porque en este punto Alemania ya estaba perdiendo la guerra, y las fuerzas aliadas ya habían avisado de que iban a juzgar a los nazis por crímenes de guerra. Teniendo esto en cuenta, el propósito de estos discursos habría sido disuadir a los oficiales nazis de cualquier tipo de insurrección o deserción y asegurarse de que todos estuvieran comprometidos con la causa del Reich pasase lo que pasase. No obstante, a pesar de este supuesto chantaje que Himmler estaba haciendo en sus discursos, yo creo que lo que dice se puede tomar como una discusión sincera de lo que pensaba acerca del genocidio judío. Primero, por el tono y el contenido de los discursos, y segundo, porque lo que dice coincide en buena medida con lo que Goebbels escribía en su diario, el cual no iba dirigido a nadie más que a sí mismo. De estas dos fuentes, yo lo que creo que puedo deducir es que estos dos en concreto eran perfectamente conscientes de la barbarie que estaban cometiendo, pero lo veían como parte de su deber como miembros del Reich. Lo veían como algo justo y un mal necesario para mejorar las condiciones de la nación alemana. Os voy a poner un fragmento de uno de los discursos de Himmler para que veáis lo que quiero decir. Nicht berechtigt, die hasserfüllten Rächer groß werden zu lassen, damit dann unsere Kinder sich mit denen und unsere Enkel sich mit denen auseinandersetzen müssen. Además, Himmler en particular me parece que era una persona especialmente sádica y agresiva. Esto era algo que se rumoreaba abiertamente a lo largo del régimen nazi. Y está bien documentado que en sus visitas a los guetos o a los campos de concentración muchas veces se quejaba de que no estaban matando a los judíos lo suficientemente rápido. Aparte de esto, se sabe que era una persona que estaba obsesionada con el ocultismo y que creía fervientemente en todas las teorías de conspiración nazis. A la vista de esto, a mí me da la sensación de que al menos Himmler y Goebbels eran unas personas fanáticas, tan convencidas de su antisemitismo y de lo que ellos veían como su deber, que estaban dispuestos a traspasar cualquier tipo de barrera moral. Esto yo creo que lo explica muy bien el historiador Konrad Wyatt, que sobre uno de los discursos de Posen dice que es precisamente esta combinación monstruosa de asesinato y moralidad, de crimen y decencia en el núcleo de la mentalidad del perpetrador. En el marco de la ética nazi, un concepto completamente nuevo de decencia fue creado e instituido como un deber. Hannah Arendt acuñó el término banalidad del mal, mientras que otros autores enfatizan la normalidad del crimen. Casi todos los perpetradores se caracterizaban por su habilidad de volver a la rutina del día a día y llevar una vida normal después de cometer asesinato. Muchos de ellos reaccionaron con sorpresa, confusión e ira cuando fueron procesados y se les recordó el pasado. La ignorancia y la inocencia fueron destacadas ante el tribunal. Los asesinos fueron, con excepciones, exentos de las experiencias traumáticas que los supervivientes tuvieron que padecer. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, la conclusión que yo saco es que los máximos responsables del Holocausto fueron capaces de llevarlo a cabo durante años gracias a un fanatismo excepcional, a una fe ciega en la ideología nazi que superaba cualquier tipo de barrera moral o ética, y quizá también gracias a algo de sadismo y de gusto personal por la violencia. Ahora bien, antes de cerrar este vídeo, me gustaría comentar con vosotros un último documento que a mí personalmente me ha servido para entender cuál debía ser la mentalidad de un defensor del Holocausto de manera mucho más refinada. Este documento no es histórico, sino literario, es un relato. Y siendo sinceros, este relato es el motivo principal por el que estoy haciendo este vídeo. De hecho, gran parte de la investigación que he hecho ha ido dirigida a comprobar si el retrato de los nazis que hace este libro es ajustado o no. Y a mi juicio os puedo decir que lo es, sin ningún tipo de duda. El relato del que os hablo es el cuento Deutsches Requiem, o Requiem por Alemania en castellano, de Jorge Luis Borges. Para los que no lo sepáis, Borges es un autor argentino de mediados del siglo XX, muy famoso, muy celebrado, y a día de hoy mi autor favorito. Lo que a mí me gusta más de Borges es su capacidad de síntesis. Él tenía el don de expresar en muy pocas palabras lo que para otros autores tomaría 200 o 300 páginas. De hecho, la inmensa mayoría de su producción literaria son cuentos, relatos de ficción que ocupan unas 20 o 30 páginas como mucho. Sus historias tratan una gran variedad de temas. A mí me da la sensación de que era un hombre inteligentísimo. Y todas ellas tienen algo. Juegan con las perspectivas, usan narradores falibles. Todas ellas tienen múltiples capas que hace que siempre sean muy interesantes y que tengan una textura muy particular. Pues bien, este cuento de Borges que quería comentar, el Deutsches Requiem, trata los últimos momentos de la vida de Otto Dietrich zur Linde,
una persona ficticia que se nos presenta como el subdirector de un campo de concentración que ha sido condenado a muerte por sus crímenes. El contenido de este cuento es solamente una carta de despedida que este Otto Surlinde escribe en el día previo a su ejecución. En ella cuenta la historia de su vida con la esperanza de que sus actos sean comprendidos. Cuenta que proviene de una familia de aristócratas, habla de su proceso de radicalización y de cómo se unió al partido nazi, cuenta que durante la guerra sufrió una mutilación que le impidió seguir luchando en el frente y cuenta también sus experiencias como encargado de un campo de concentración. Él en ningún momento dice arrepentirse de sus actos, sino que los reivindica y considera que son correctos. Esto representa un gran contraste con los testimonios que se recogieron en el mundo real durante los juicios a los nazis. Como he dicho antes, ninguno de los acusados reconoció estar a favor del Holocausto. Todos ellos intentaron disminuir su implicación en el genocidio, alegando o bien ignorancia o bien obediencia hacia los superiores. Por tanto, este testimonio es algo único, a pesar de que sea ficticio, ya que constituye una apología directa del Holocausto por parte de uno de sus perpetradores. En ese sentido, este Otto Surlinde representa al nazi ideal, lo perfecto. En lo que dice este hombre en su carta se reconocen muchos de los rasgos nazis que he mencionado a lo largo del vídeo: el culto a la violencia, el racismo, la alabanza al fuerte y el desprecio al débil y un dogmatismo aberrante. No obstante, Borges le añade un rasgo más a esta persona, que magnifica todavía más su delirio. Y es que, a lo largo del relato, Otto Surlinde declara que él se ve a sí mismo como un peón del destino. Considera que todos los hechos de su vida eran inevitables, tanto las desgracias que ha tenido que sufrir como los actos que ha cometido. Esto le permite hacer dos cosas. Por un lado, renunciar a todo tipo de responsabilidad moral de sus actos, ya que para él todo forma parte de la predeterminación. Y por otro lado, le sirve para valorar el resultado de la guerra como algo positivo. Para él, a pesar de que Alemania haya perdido, los nazis han ganado, ya que han conseguido instaurar un nuevo orden en el mundo basado en la ley de la violencia. Esta es una conclusión monstruosa, ya que este hombre considera que el destino ha querido, de una manera retorcida, que los nazis logren todos sus objetivos. Pero, es más, hay un elemento adicional en este cuento que hace que pase de ser muy bueno a excelente. Y es que resulta que esta carta que escribe Otto Surlinde está editada. Hay una persona desconocida que ha cogido el texto y ha añadido una serie de notas al pie de página que critican las palabras del protagonista. Y es genial porque esto pone en duda la fiabilidad que tiene Otto Surlinde como narrador. Por ejemplo, en una nota al pie de página, el editor corrige al narrador cuando éste dice que proviene de una dinastía de guerreros, y revela que realmente su antepasado más ilustre es un teólogo. En otra nota al pie de página, el editor aclara que la interpretación que Otto Surlinde hace de sus referentes filosóficos es como mínimo cuestionable. Todas estas notas permiten al lector ver cómo era esta persona más allá de cómo él se ve a sí mismo, y comprender un poco sus incongruencias y sus debilidades. Y es gracias a esto que podemos entenderlo como persona de manera mucho más profunda. Este tipo de relatos, para mí, revelan una de las grandes virtudes que tienen las historias en general. Yo llevo hablándoos un buen rato de los nazis, sobre sus atrocidades, sobre sus precedentes, sobre sus motivaciones, sobre su ideología, pero yo creo que siempre va a existir cierta distancia entre las descripciones que yo o cualquier otra persona pueda hacer sobre este tema y realmente verlo en acción. Y yo creo que esto es algo que las historias nos permiten hacer en cierta medida. Estoy seguro de que muchos de vosotros habréis empezado a comprender los horrores del Holocausto gracias a que habéis leído alguna novela o habéis visto alguna película que trate el tema. Es importante conocer los hechos objetivos, claro está, pero yo pienso que esa conexión emocional que se puede conseguir con las historias es algo único, y es algo que yo nunca voy a poder conseguir por mucho que os diga sin parar lo terrible que fue el Holocausto. Y creo que esto también es aplicable de cara a entender cuál debía ser la mentalidad de los grandes responsables detrás del Holocausto. Para mí, el momento en el que realmente pude empezar a comprender la mentalidad de un nazi fue cuando me leí este cuento de Borges, y solo por eso para mí este relato tiene un valor extraordinario. Esto es todo lo que quería comentar con vosotros acerca del Holocausto. Sé que este es un tema bastante delicado, y a pesar de que yo he intentado ser lo más exacto que he podido a la hora de abordarlo, es bastante probable que haya cometido algún tipo de error o de imprecisión. Así que si eso ha ocurrido, os pido disculpas por adelantado. Y también os pido disculpas por aparecer de repente ante vosotros con una ropa y con una iluminación diferentes. El caso es que mientras estaba grabando la última parte de este vídeo, se me ha borrado por accidente el clip de cierre, entonces pues lo estoy volviendo a grabar ahora. Ahora, para cerrar este vídeo, lo que voy a hacer es poneros una narración del cuento de Deutsches Requiem de Borges al completo. Así podéis disfrutarlo sin necesidad de moveros a ninguna parte. De cualquier manera, si lo queréis consumir de manera independiente, también voy a subir un clip separado a este mismo canal de YouTube para que lo podáis ver desde ahí si así lo preferís. Y también no quiero irme sin recomendaros de nuevo la novela gráfica de Maus,
Ya lo he comentado un poco al principio, pero esta es una novela gráfica extraordinaria que trata el tema del Holocausto de manera brillante y que además cuenta con una dirección artística y unos dibujos que son una barbaridad. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, muchas gracias por verlo hasta el final y espero poder volver a veros muy pronto. Mi nombre es Otto Dietrich zur Linde. Uno de mis antepasados, Christoph zur Linde, murió en la carga de caballería que decidió la victoria de Zorndorf. Mi bisabuelo materno, Ulrich Forkel, fue asesinado en la foresta de Marchenoir por francotiradores franceses en los últimos días de 1870. El capitán Dietrich zur Linde, mi padre, se distinguió en el sitio de Namur en 1914 y 2 años después en la travesía del Danubio. Es significativa la omisión del antepasado más ilustre del narrador, el teólogo y hebraísta Johannes Forkel, que aplicó la dialéctica de Hegel a la cristología y cuya versión literal de algunos de los libros apócrifos mereció la censura de Hengstenberg y la aprobación de Tilo y Gesenius. En cuanto a mí, seré fusilado por torturador y asesino. El tribunal ha procedido con rectitud. Desde el principio, yo me he declarado culpable. Mañana, cuando el reloj de la prisión dé las 9, yo habré entrado en la muerte. Es natural que piense en mis mayores, ya que tan cerca estoy de su sombra, ya que de algún modo soy ellos. Durante el juicio, que afortunadamente duró poco, no hablé. Justificarme entonces hubiera entorpecido el dictamen y hubiera parecido una cobardía. Ahora las cosas han cambiado. En esta noche que precede a mi ejecución, puedo hablar sin temor. No pretendo ser perdonado porque no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido. Quienes sepan oírme comprenderán la historia de Alemania y la futura historia del mundo. Yo sé que casos como el mío, excepcionales y asombrosos ahora, serán muy en breve triviales. Mañana moriré, pero soy un símbolo de las generaciones del porvenir. Nací en Marienburg, en 1908. 2 pasiones, ahora casi olvidadas, me permitieron afrontar con valor y aún con felicidad muchos años infaustos, la música y la metafísica. No puedo mencionar a todos mis bienhechores, pero hay 2 nombres que no me resigno a omitir, el de Brahms y el de Schopenhauer. También frecuenté la poesía. A esos nombres quiero juntar otro vasto nombre germánico, William Shakespeare. Antes, la teología me interesó, pero de esa fantástica disciplina y de la fe cristiana me desvió para siempre Schopenhauer, con razones directas. Shakespeare y Brahms, con la infinita variedad de su mundo. Sepa quien se detiene maravillado, trémulo de ternura y de gratitud, ante cualquier lugar de la obra de esos felices, que yo también me detuve ahí, yo, el abominable. Hacia 1927 entraron en mi vida Nietzsche y Spengler. Observa un escritor del siglo XVIII que nadie quiere deber nada a sus contemporáneos. Yo, para libertarme de una influencia que presentí opresora, escribí un artículo titulado Abrechnung mit Spengler, en el que hacía notar que el monumento más inequívoco de los rasgos que el autor llama fáusticos no es el misceláneo drama de Goethe. Otras naciones viven con inocencia, en sí y para sí, como los minerales o los meteoros. Alemania es el espejo universal que a todas recibe, la conciencia del mundo, das Weltbewusstsein. Goethe es el prototipo de esa comprensión ecuménica. No lo censuro, pero no veo en él al hombre fáustico de la tesis de Spengler. Sino un poema redactado hace 20 siglos, el de Rerum Natura. Rendí justicia, empero, a la sinceridad del filósofo de la historia, a su espíritu radicalmente alemán, Kerndeutsch, militar.
En 1929 entré en el partido. Poco diré de mis años de aprendizaje. Fueron más duros para mí que para muchos otros, ya que a pesar de no carecer de valor, me falta toda vocación de violencia. Comprendí, sin embargo, que estábamos al borde de un tiempo nuevo y que ese tiempo, comparable a las épocas iniciales del Islam o del cristianismo, exigía hombres nuevos. Individualmente, mis camaradas me eran odiosos. En vano, procuré razonar que para el alto fin que nos congregaba no éramos individuos. Aseveran los teólogos que si la atención del Señor se desviara un solo segundo de mi derecha mano que escribe, ésta recaería en la nada, como si la fulminara un fuego sin luz. Nadie puede ser, digo yo, nadie puede probar una copa de agua o partir un trozo de pan sin justificación. Para cada hombre, esa justificación es distinta. Yo esperaba la guerra inexorable que probaría nuestra fe. Me bastaba saber que yo sería un soldado de sus batallas. Alguna vez temí que nos defraudaran la cobardía de Inglaterra y de Rusia. El azar o el destino tejió de otra manera mi porvenir. El 1 de marzo de 1939, al oscurecer, hubo disturbios en Tilsit que los diarios no registraron. En la calle detrás de la sinagoga, 2 balas me atravesaron la pierna que fue necesario amputar. Se murmulla que las consecuencias de esa herida fueron muy graves. Días después, entraban en Bohemia nuestros ejércitos. Cuando las sirenas lo proclamaron, yo estaba en el sedentario hospital, tratando de perderme y de olvidarme en los libros de Schopenhauer. Símbolo de mi vano destino, dormía en el reborde de la ventana un gato enorme y fofo. En el primer volumen de Parerga, un Paralipomena, releí que todos los hechos que pueden ocurrirle a un hombre, desde el instante de su nacimiento hasta el de su muerte, han sido prefijados por él. Así, toda negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda humillación una penitencia, todo fracaso una misteriosa victoria, toda muerte un suicidio. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas. Esa teleología individual nos revela un orden secreto y prodigiosamente nos confunde con la divinidad. Qué ignorado propósito, cavilé, me hizo buscar ese atardecer, esas balas y esa mutilación. No el temor de la guerra, yo lo sabía, algo más profundo. Al fin creí entender. Morir por una religión es más simple que vivirla con plenitud. Batallar en Éfeso contra las fieras es menos duro, miles de mártires oscuros lo hicieron, que ser Pablo, siervo de Jesucristo. Un acto es menos que todas las horas de un hombre. La batalla y la gloria son facilidades. Más ardua que la empresa de Napoleón fue la de Raskolnikov. El 7 de febrero de 1941 fui nombrado subdirector del campo de concentración de Tarnowitz. El ejercicio de ese cargo no me fue grato, pero no pequé nunca de negligencia. El cobarde se prueba entre las espadas, el misericordioso, el piadoso, busca el examen de las cárceles y del dolor ajeno. El nazismo, intrínsecamente, es un hecho moral, un despojarse del viejo hombre que está viciado para vestir el nuevo. En la batalla esa mutación es común entre el clamor de los capitanes y el vocerío. No así en un torpe calabozo, donde nos tienta con antiguas ternuras la insidiosa piedad. No en vano escribo esa palabra. La piedad por el hombre inferior es el último pecado de Zaratustra. Casi lo cometí, lo confieso, cuando nos remitieron de Breslau al insigne poeta David Jerusalem. Era este un hombre de 50 años. Pobre de bienes de este mundo, perseguido, negado, vituperado, había consagrado su genio a cantar la felicidad. Creo recordar que Albert Soergel, en la obra Dichtung der Zeit, lo equipara con Whitman. La comparación no es feliz. Whitman celebra el universo de un modo previo, general, casi indiferente.
Jerusalén se alegra de cada cosa, con minucioso amor. No comete jamás enumeraciones, catálogos. Aún puedo repetir muchos hexámetros de aquel hondo poema que se titula Tse-yang, pintor de tigres, que está como rayado de tigres, que está como cargado y atravesado de tigres transversales y silenciosos. Tampoco olvidaré el soliloquio Rosencrantz habla con el ángel, en el que un prestamista londinense del siglo XVI vanamente trata, al morir, de vindicar sus culpas, sin sospechar que la secreta justificación de su vida es haber inspirado a uno de sus clientes, que lo ha visto una sola vez y a quien no recuerda, el carácter de Shylock. Hombre de memorables ojos, de piel cetrina, de barba casi negra, David Jerusalem era el prototipo del judío sefardí, si bien pertenecía a los depravados y aborrecidos Ashkenazim. Fui severo con él. No permití que me ablandaran ni la compasión ni su gloria. Yo había comprendido hace muchos años que no hay cosa en el mundo que no sea germen de un infierno posible. Un rostro, una palabra, una brújula, un aviso de cigarrillos podrían enloquecer a una persona si ésta no lograra olvidarlos. ¿No estaría loco un hombre que continuamente se figurara el mapa de Hungría? Determiné aplicar ese principio al régimen disciplinario de nuestra casa y... Ha sido inevitable, aquí, omitir algunas líneas. A fines de 1942, Jerusalén perdió la razón. El 1 de marzo de 1943 logró darse muerte. Ni en los archivos, ni en la obra de Soergel figura el nombre de Jerusalén. Tampoco lo registran las historias de la literatura alemana. No creo, sin embargo, que se trate de un personaje falso. Por orden de Otto Dietrich zur Linde, fueron torturados en Tarnowitz muchos intelectuales judíos, entre ellos la pianista Emma Rosenzweig. David Jerusalem es tal vez un símbolo de varios individuos. Nos dicen que murió al 1 de marzo de 1943. El 1 de marzo de 1939, el narrador fue herido en Tilsit. Ignoro si Jerusalén comprendió que si yo lo destruí, fue para destruir mi piedad. Ante mis ojos no era un hombre, ni siquiera un judío. Se había transformado en el símbolo de una detestada zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo morí con él, yo de algún modo me he perdido con él, por eso fui implacable. Mientras tanto, giraban sobre nosotros los grandes días y las grandes noches de una guerra feliz. Había en el aire que respirábamos un sentimiento parecido al amor. Como si bruscamente el mar estuviera cerca, había un asombro y una exaltación en la sangre. Todo, en aquellos años, era distinto, hasta el sabor del sueño. Yo, quizá, nunca fui plenamente feliz, pero es sabido que la desventura requiere paraísos perdidos. No hay hombre que no aspire a la plenitud, es decir, a la suma de experiencias de que un hombre es capaz. No hay hombre que no tema ser defraudado de alguna parte de ese patrimonio infinito. Pero todo lo ha tenido mi generación, porque primero le fue deparada la gloria y después la derrota. En octubre o noviembre de 1942, mi hermano Friedrich pereció en la segunda batalla del Alamein en los arenales egipcios. Un bombardeo aéreo, meses después, destrozó nuestra casa natal. Otro, a fines de 1943, mi laboratorio. Acosado por vastos continentes, moría el Tercer Reich. Su mano estaba contra todos y las manos de todos contra él. Entonces, algo singular ocurrió, que ahora creo entender. Yo me creía capaz de apurar la copa de la cólera, pero en las heces me detuvo un sabor no esperado. El misterioso y casi terrible sabor de la felicidad. Ensayé diversas explicaciones, no me bastó ninguna. Pensé, me satisface la derrota, porque secretamente me sé culpable y solo puede redimirme el castigo. Pensé, me satisface la derrota, porque es un fin y yo estoy muy cansado. Pensé, me satisface la derrota, porque ha ocurrido, porque está innumerablemente unida a todos los hechos que son,
que fueron, que serán, porque censurar o deplorar un solo hecho real es blasfemar del universo. Esas razones ensayé hasta dar con la verdadera. Se ha dicho que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Ello equivale a declarar que no hay debate de carácter abstracto que no sea un momento de la polémica de Aristóteles y Platón. A través de los siglos y latitudes cambian los nombres, los dialectos, las caras, pero no los eternos antagonistas. También la historia de los pueblos registra una continuidad secreta. Armiño, cuando degolló en una ciénaga las legiones de Varo, no se sabía precursor de un imperio alemán. Lutero, traductor de la Biblia, no sospechaba que su fin era forjar un pueblo que destruyera para siempre la Biblia. Christoph zur Linde, a quien mató una bala moscovita en 1758, preparó de algún modo las victorias de 1914. Hitler creyó luchar por un país, pero luchó por todos, aún por aquellos que agredió y detestó. No importa que su yo lo ignorara, lo sabían su sangre, su voluntad. El mundo se moría de judaísmo y de esa enfermedad del judaísmo que es la fe de Jesús. Nosotros le enseñamos la violencia y la fe de la espada. Esa espada nos mata, y somos comparables al hechicero que teje un laberinto y que se ve forzado a errar en él hasta el fin de sus días, o a David que juzga a un desconocido y lo condena a muerte y oye después la revelación. Tú eres aquel hombre. Muchas cosas hay que destruir para edificar el nuevo orden. Ahora sabemos que Alemania era una de esas cosas. Hemos dado algo más que nuestra vida. Hemos dado la suerte de nuestro querido país. Que otros maldigan y otros lloren. A mí me regocija que nuestro don sea orbicular y perfecto. Se cierne ahora sobre el mundo una época implacable. Nosotros la forjamos, nosotros que ya somos su víctima. ¿Qué importa que Inglaterra sea el martillo y nosotros el yunque? Lo importante es que rija la violencia, no las serviles timideces cristianas. Si la victoria y la justicia y la felicidad no son para Alemania, que sean para otras naciones. Que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno. Miro mi cara en el espejo para saber quién soy, para saber cómo me portaré dentro de unas horas cuando me enfrente con el fin. Mi carne puede tener miedo, yo no.